Colombianos, tenemos buenas noticias. La señora Karen Audinen, exministra de las TICs, no fue reconocida como víctima en caso de un procesado. La exministra de las TICs intentó acreditarse como tal en el caso de Juan José Laverdes Martínez, que fue el que le vendió la póliza a Centros Poblados. Se tramitó un principio de oportunidad para este corredor de seguros. En medio de una audiencia de verificación del preacuerdo para Juan José Laverde Martínez, corredor de seguros de la empresa de seguros que le dio la póliza a la Unión Temporal Centros Poblados, la jueza 40 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá determinó que la exministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs, Karen Audinen, no fue víctima en este proceso. Asimismo, se tramitó un principio de oportunidad a favor del señor Laverde. En la diligencia que tuvo lugar este miércoles 14 de diciembre, la jueza declaró como víctimas al Ministerio de las TICs, a la aseguradora BBVA, al Banco Itaú, al Fondo Nacional de Garantías, pero sin embargo la togada le negó la calidad para la exfuncionaria Karen Audinen y la empresa CES Colombia. La representación legal de Audinen, dijo la jueza, no pudo justificar que las acciones del señor Laverde le causaron un daño real y concreto a ella como persona, aunque sí es evidente el daño contra el erario y el ministerio. Por eso le recomendó a la exfuncionaria que busque ser reconocida como víctima en procesos penales y administrativos en donde se acredite el verdadero daño relacionado con los procesados. Pues bien, la señora se quería dar de víctima, que habían dañado su buen nombre, que habían dañado a su familia por el caso de esta póliza que vendió el señor Laverde. La jueza textualmente dijo: la afectación del buen nombre y el de su familia fue creado, al parecer, frente al respectivo caso de manera general y no por la conducta atípica indirecta atribuida a Juan José Laverde en esta actuación. Por tanto, se insiste en que no hay una relación directa entre la afectación y el perjuicio alegado por los delitos anunciados en este proceso, en el que se puede atribuir su condición de víctima. Esta explicación no resultó convincente para Audinen, porque su abogado anunció que presentará un recurso de apelación, y como a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le corresponde resolver este recurso, tuvo que suspenderse la revisión del preacuerdo entre Laverde y la Fiscalía General de la Nación. Y es que el señor Laverde se acogió a un principio de oportunidad. Este señor, quien fuera corredor de seguros de la empresa Rave, adquirió una garantía de seriedad falsa para Centros Poblados, porque ninguna aseguradora estaba dispuesta a vender una real. Desde la emisora Caracol Radio supieron que el ente acusador estaría tramitando un principio de oportunidad a su favor. Esta posibilidad de suspender la acción penal contra Laverde se abrió porque él ofreció dar testimonio cuando fue capturado. Gracias a la información que dio, la Fiscalía pudo encontrar otros posibles delitos contra Centros Poblados. Además, se pudo capturar a Emilio Tapia y a Luis Fernando Duque, expresidente de la polémica Unión Temporal. Por otro lado, el acusado ya devolvió su tajada de 186 millones de pesos y ayudó a destapar otro contrato irregular de la planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mayarino, una de las empresas municipales de Cali, que también se adjudicó a Centros Poblados por más de 6.000 millones de pesos. El documento pide un principio de oportunidad total por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, por los cupos de créditos falsos en el caso de Cali. Además, pide oportunidad parcial por fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito. Si el principio de oportunidad es aprobado, Laverde estará obligado a testificar contra Tapia, Lascarro Torres y Jorge Alfonso Mayorga. Y vamos a ver qué dicen los usuarios frente a esta negación de la juez a Karen Audinen. Aquí dice: el niño Dios no le traerá el aguinaldo a Karen Audinen. Pedía que la justicia la reconociera como víctima de Centros Poblados, donde se perdieron gracias a su firma 70.000 millones de pesos. Juez acaba de negar por segunda vez dicha solicitud. Los corruptos no tienen vergüenza. Roma Rosa también se manifiesta. ¿Para cuándo es que la Fiscalía va a imputar a Karen Audinen por dejar millones de niños sin internet? La Fiscalía del corrupto Barbosa está impidiendo que esos niños, a través de sus representantes legales, puedan constituirse en víctimas. También el congresista Fabián Díaz dice: ¿los victimarios se quieren hacer pasar como víctimas? Por segunda vez, la exministra de Duque, Karen Audinen, fue rechazada como víctima en el caso de corrupción de Centros Poblados, donde se robaron 70.000 millones de pesos. Y es que los corruptos no paran de hacer sus jugadas y de querer acogerse a la justicia, pero de manera en que ellos ganen, paguen muy pocos meses de cárcel, entreguen alguna plata, pero se queden con el resto. Esto es increíble y esto lo denunció Daniel Coronel,
porque hizo una grabación realmente reveladora donde se escucha a Emilio Tapia negociar con un fiscal un principio de oportunidad. Al principio la fiscalía lo negó, pero apareció la grabación de Daniel Coronel y esto dejó a la fiscalía otra vez, por enésima vez, mal parada, señores. Y pues a Emilio Tapia dándoselas de himno, que no podían grabarlo, que cómo era eso, que le hubieran hecho una grabación a espaldas de él. En nuestra más reciente conversación, como usted refería, les conté que la Fiscalía, a través de su unidad especializada contra la corrupción, había concertado un insólito preacuerdo con el abogado y contratista Emilio Tapia, protagonista de hechos de corrupción como el carrusel de la contratación de Bogotá y Centros Poblados, entre otros. También les dije que aunque la condena de Tapia debía sumar 14 años, la Fiscalía concertó un preacuerdo con él por 55 meses de cárcel, menos de la mitad de lo que debía ser su condena, y la entrega de una cifra simbólica que no llega a 2.000 millones de pesos de los 70.000 millones que recibió la unión temporal de Emilio Tapia, avalada con documentos falsificados. Con 55 meses de condena, es posible que quede en libertad el año entrante, el 2023, por acumulación de beneficios y cumplimiento de las 3 partes de la pena. También les dije que en enero buscarían que un juez le impartiera legalidad al leonino preacuerdo, lesivo para los intereses públicos y solo favorable al señor Tapia. Pues bien, minutos después, la Fiscalía expidió una constancia asegurando que no había suscrito, celebrado o concertado ningún preacuerdo con el señor Emilio Tapia. La afirmación de la Fiscalía, tengo que decirlo con mucha pena, es falsa. 2 fuentes del propio ente investigador me confirmaron que el preacuerdo fue concertado con Tapia y que desde luego no se puede ejecutar hasta que pase por el juez que le imparta control de legalidad. Además de la confirmación interna de 2 fuentes de la Fiscalía, el reporte Coronel tiene en su poder una grabación en la que, óiganme bien, el propio Emilio Tapia confirma la existencia y los términos en los que el preacuerdo fue concertado. ¿Se dan cuenta, colombianos, cómo la justicia intenta esconder esto? Pues acá, señores, Daniel Coronel hace una investigación, consigue una grabación del propio Emilio Tapia negociando un preacuerdo. Pagar unos mesecitos de cárcel, no sapear a los peces gordos, pagar una cantidad simbólica, y pues después de esto el señor podría salir el próximo año libre otra vez, y son tan descarados que vuelven a contratarlo. ¿Por qué será que los corruptos realmente no pagan una prisión y les exigen a entregar todos estos 70.000 millones que Karen Abinen dijo que iba a recuperar, que no recuperó, y pues que ahora este señor negociando? No, es increíble cómo la justicia se maneja, cómo la Fiscalía niega que existiera un preacuerdo con este señor, pero pues los periodistas saben más. La grabación fue realizada en la cárcel del Bosque de Barranquilla, donde Emilio Tapia aseguró que además estaba organizando con la Fiscalía un proceso de restauración que no tenía exactamente que ver con la sentencia que recibiría en el proceso. Óiganlo, por favor. No, estamos organizando con un tema de restauración que no tiene nada que ver con el proceso. A sus interlocutores de ese día les dijo que el preacuerdo estaba concertado con el doctor Edward, refiriéndose a Edward Alirio Calderón, director de la Unidad Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía. Sí, con el doctor Edward, de ese caso, digamos que en ese caso, eso ya quedó pues, clarísimo todo la Fiscalía desde el primer momento en que yo me senté a hablar con ellos. Desde el primer momento que yo me senté a hablar con ellos, dice Emilio Tapia, y también confirma que ya le dieron la fecha para enero, con el propósito de que un juez le imparta legalidad al preacuerdo. Dieron la fecha para que le imparta legalidad en enero. Además del director anticorrupción de la Fiscalía, Tapia menciona que su caso ha sido manejado por Andrea Muñoz, fiscal de la Dirección Especializada Anticorrupción, y por una tercera persona llamada Paola. No, es que ese caso mío lo tiene el doctor Eduardo y con la fiscal y Paola. En la grabación, Emilio Tapia dice que la pequeña suma que va a devolver del anticipo es un acto de generosidad suya, una donación. No, yo la fecha que tenía.
esa, digamos, esa reparación entre tuya, porque es como una donación que yo quiero hacer, ¿ya? Es que realmente son descarados. ¿Cómo se atreve a decir que es una donación después de que le entregaron 70.000 millones de pesos? Son descarados. La verdad, el gobierno de Gustavo Petro debería endurecer las penas para todos estos corruptos para ver si se les quita la maña de apropiarse de los recursos de interconexión de las escuelas rurales de los niños. Realmente no tienen corazón para robar. Reconoce también que los delitos de falsedad y fraude que le imputaron son los únicos que está dispuesto a aceptar. Es decir, con el preacuerdo no le entregará ninguna información nueva a la justicia. A mí me imputaron falsedad de documentos privados y como consecuencia de esa falsedad en el fraude procesal, me imputaron esas dos falsedades. Los dos delitos deberían calcularse a partir de la sentencia más alta, es decir, 14 años, 6 por falsedad y 8 por fraude procesal, por los antecedentes del señor Tapia. Además, por la reincidencia en el delito, la Fiscalía debería pedir que la justicia le revocara el principio de oportunidad que recibió por el carrusel de la contratación de Bogotá y hacer efectiva la condena original de 17 años. Tapia dice que el único problema que tiene es la presión de los medios sobre su caso. A sus interlocutores, Emilio Tapia les cuenta que gracias a su preacuerdo, la sentencia de 14 años quedará convertida en 55 meses. No. El preacuerdo consiste en son 55 meses. El preacuerdo que la Fiscalía dice no haber concertado son 55 meses, según Emilio Tapia. También dice que la insólita rebaja de condena no lo obliga a admitir más que los dos delitos por los que ya fue imputado. No, nada, de aceptar eso. Y reitera que él no tiene que delatar ni colaborar con nada más. No. Yo no tengo que colaborar, ¿con quién voy a colaborar? Ustedes acaban de oírlo de la voz del propio Emilio Tapia. Cada punto del vergonzoso preacuerdo que ahora la Fiscalía dice que no ha concertado. Me gustaría que el doctor Edward, que es el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, le contara al país la razón de sus conversaciones con Emilio Tapia y qué es lo que ha concertado con él. Ya se ha vuelto costumbre que la Fiscalía saque comunicados que después son desmentidos por nuevas pruebas. Así ha sucedido con los perritos del fiscal, con la denuncia penal contra la primera dama de la Fiscalía, doña Walfa Telles, refundida en la entidad que regenta a su esposo, con las empleadas de cafetería de una empresa contratista que terminaron desempeñando labores domésticas en la residencia privada del señor fiscal y con otros asuntos. Este fue el reporte coronel de hoy. Realmente esto es muy preocupante, donde este señor corrupto Emilio Tapia pues negocie como se le dé la gana los preacuerdos, ¿no? Y someta a la Fiscalía a lo que él diga. Entregar una suma simbólica, no los 70.000 millones, porque esos quién sabe en manos de qué poderosos ya están. Increíble lo que pasa en este país. ¿Y saben qué pasó después? Pues que el señor Emilio Tapia acusó a la señora Angélica Monsalve de haberlo grabado, señores. El condenado contratista preso en Barranquilla denunció a la reconocida fiscal por una presunta diligencia judicial que sería sacada de contexto supuestamente para él, para perjudicarlo. La denuncia de 2 páginas menciona que un ente investigador lo citó a declarar por más de 10 minutos sobre un tema del que Tapia, implicado en centros poblados, podía tener conocimiento, que era pues la licitación de Transmilenio. Según él, la primera parte de la reunión se fue en diálogos de la fiscal acerca de su lugar de origen y su cercanía con miembros del clan Castaño Gil. Realmente quieren enlodar a esta fiscal de hierro que se le ha parado muy bien al fiscal Barbosa y pues que no se deja ni trasladar ni nada de eso, porque pues la señora es una fiscal que está citando a los corruptos del país. Luego pasó a hablar, dice Tapia, que desde su puesto necesitaría ganarle una batalla al fiscal general y al director de la unidad especial, Eduard Calderón. Y pues un diario se comunicó con la fiscal para obtener su versión de todas las acusaciones que Tapia hizo en su contra, y su reacción fue decir que no se puede creer en un contratista condenado. Es un mitómano completo, advirtió la fiscal, añadiendo que lo cierto es que no tiene ninguna cercanía con el clan Castaño Gil. Aquí el señor quiso enlodar a la fiscal diciendo que ella fue la que grabó esto y quién sabe
sabe quién está detrás de todo esto, pero que pone en evidencia el preacuerdo que hizo pues el señor Tapia con la fiscalía y que pues salieron en un comunicado a negarlo todo. Y miren, señores, aquí están las pruebas, se revela la verdad. El señor corrupto Emilio Tapia de Centros Poblados, del escándalo de Karen Abuinen, pues sí, señores, está negociando un preacuerdo y espera respuesta este mes de enero del 2023. Colombianos, aquí se destapa la verdad. Esperemos que este video les haya gustado, que lo compartan y se den cuenta cómo manejan toda la justicia detrás de todos los colombianos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo video.